Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen el inconveniente, hubo una confusión de aulas. La profesora Osorio buenamente me reemplazó la semana pasada, pero hubo una confusión. Disculpen más bien el tiempo perdido. Un gusto de verlos. Vamos entonces a continuar lo que la profesora Osorio ya estuvo explicando, ¿sí? Esta última semana vamos a hacer varios temas, ¿no es cierto? Signos de puntuación, además también vamos a entender las propiedades del discurso y también el reconocimiento de diferentes tipos de texto, ¿ok? Bien, entonces, como ya les había mencionado, cuando hablamos de signos de puntuación, nos estamos refiriendo a diferentes recursos lingüísticos que serán necesarios para poder decodificar, comprender los mensajes. ¿Ok? Entonces, la ausencia de uno de los signos en el lugar que debería estar puede ser fatal en el sentido de que el mensaje puede entenderse de manera completamente diferente, ¿no? Desde una simple coma, el mensaje puede cambiar radicalmente. Entonces, cuando hablamos de signos de puntuación, los que tenemos redacción básica pensamos que solamente se resume en coma, punto y coma, dos puntos, las comillas, ¿no? Pero realmente estamos hablando de una gama de signos que por tiempo, sí, solamente los estamos mencionando acá de manera muy resumida. Entonces sí te invito a que revises, por favor, este tema, ¿sí? En la gramática de la lengua española de la academia. ¿Ok? Bien, entonces, miren, si observamos el ejemplo inferior, ¿no? En el primer texto dice, Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Entonces, estoy guiándome por esta comita que marca una pausa, ¿ok? Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Y la otra oración que está escrita aparentemente igual, pero no así, ¿no? Porque miren, acá ahora hay dos comas. Dice, Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Fíjense entonces que la entonación por la presencia de estas dos comas y la coma anterior cambió por completo. Claro, ha cambiado. ¿Por qué? Porque al aparecer o al exigir una pausa, eso inmediatamente hizo que también el sentido cambie y gramaticalmente hablando, sintácticamente hablando, también ha cambiado las funciones de algunas palabras, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando dice Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos, Héctor, sí, Héctor, está cumpliendo la función de vocativo. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a él. Le estamos contando, informando a Héctor, ¿no? Que sí, su amigo, ¿no? De la persona que está emitiendo el mensaje, ha estudiado Derecho en San Marcos. Pero acá en el caso B, ya Héctor no es vocativo, ¿ok? Ahora Héctor es parte, ¿sí? Es parte de un sujeto. Y mi amigo asume la función de frase apositiva, ¿no? Es una aposición que me da más información de quién, de Héctor, ¿correcto? Pero para ello, para que se entienda esto y para además visualizar de manera correcta en el análisis sintáctico la función que cumplen esas palabras, ha sido necesario este signo de puntuación que es la coma. Entonces es un ejemplo simple, pero que finalmente te hace reflexionar la importancia, ¿sí?, del uso de los signos de puntuación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los signos de puntuación tienen una infinidad de roles. ¿Ok? La coma nada más, si nosotros la buscamos, la googleamos en RAE, ¿sí? En la página de ortografía de la RAE, con el panhispánico de dudas de la RAE, vamos a poder observar que son más o menos como 6 páginas de usos de la coma. ¿Ok? Pero ahora te vamos a dar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la coma vocativa, la coma hiperbática,
la coma de inciso explicativo, la coma elíptica, la enumerativa, la coma que va con el adverbio oracional, la coma que va ante un apéndice confirmativo, ante las conjunciones, ¿ok? Pero conjunciones ilativas adversativas, ¿no? Entonces, miren, acá con ejemplos te vas a dar cuenta. La coma vocativa, ya al inicio hemos visto una coma de estas, ¿no es cierto? Entonces, esta coma vocativa, recuerda que sirve para limitar, ¿sí?, a quien nos estamos dirigiendo. Ahora, si el vocativo está adelante, ¿no? Está al inicio, la coma vocativa va a aparecer después. Pero el vocativo también puede ser al final, todo depende de cómo lo redacte, ¿no? El escritor. Mira, si el vocativo está al final, la coma vocativa está antes, ¿no? De el nombre de este vocativo. Entonces dice, no entiendo nada de lo que dices, coma Sofía, porque viene acá el vocativo, coma vocativo, ¿no? Mira acá, este caso, con signos de interrogación. Señor, coma, me estoy dirigiendo a señor, ¿no? Vocativo, coma vocativa. ¿Debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? Dense cuenta que cuando utilizamos el vocativo antes de una pregunta, los signos de interrogación van después del vocativo, no acá. Pero si el vocativo estuviera al final, si estuviera al final, acá, imaginemos, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca, señor? Ahí sí va adentro. Iría así. ¿Ok? Ahora, en la C tenemos otro caso, pero con signos de admiración y tenemos la misma dinámica, el mismo enfoque. Rosa, coma vocativa, ¿qué celebración vamos a hacer si encuentras trabajo? ¿Ok? Entonces, esa es la función de la coma vocativa, acompañar a quien nos dirigimos, que cumple la función de vocativo. Ahora, la coma hiperbática se ubica justo en un punto de quiebre del enunciado y en donde vamos a ver que hay, sí, este punto puede hacer que estas dos partes sean intercambiables. Por eso es que tiene ese nombre, ¿no? Igual que la figura literaria, ¿se acuerdan? Sí, el hipérbato. Entonces, acá dice, para ingresar a la discoteca, coma hiperbática, ¿debo mostrar mi DNI, señor? Miren, acá también hemos utilizado otros signos de puntuación que ya estaban anteriormente, ¿sí? Los signos de interrogación para las preguntas. Y también tenemos acá la coma vocativa. ¿Ok? Entonces yo también puedo decir, ¿debo mostrar mi DNI, señor, para ingresar a la discoteca? ¿Se dan cuenta de este punto de quiebre? ¿Sí? Si encuentras trabajo, coma hiperbática, ¿no? ¿Qué celebración vamos a hacer, Rosa? ¿Sí? Entonces, la coma hiperbática tiene esta función. Aparece justo en algún momento o en algún espacio del enunciado en donde vemos que esas dos partes pueden ser intercambiables. Ahora, cuando hablamos del inciso, estamos hablando de una incrustación, un dato que se incrusta para dar más información o para dar más detalles de lo mencionado anteriormente, ¿no? O sencillamente para dar más detalles que complementan la información. Entonces, acá dice, ¿no? Las manzanas, y quiero agregar yo un inciso que explique algo acerca de las manzanas. Entonces digo, que estaban maduras. Ah, o sea, me estoy refiriendo a las manzanas, pero además voy a decir que estas estaban maduras, ¿no? Que estas estaban ya de repente con cierta coloración especial. Cayeron del árbol. Entonces, para incrustar este dato, que es opcional, ¿qué hago? Añado comas incisivas. ¿Sí? Ahí está. Inciso explicativo. Coma de inciso explicativo. Acá también, miren, ¿no? Thalía Valdivia. Ahora voy a dar datos de Thalía Valdivia, atleta peruana, participó, ¿ok? En los Juegos Olímpicos de París. Entonces te has dado cuenta que estas comas de inciso explicativo ayudan además
de marcar la pausa a poder limitar o que analicemos de manera correcta esta función que sería una posición, ¿no es cierto? Muy bien. Y en la J, en el ejemplo J, dice, lean el poema Caminante, no hay camino, ¿no? De Antonio Machado. Entonces simplemente estoy agregando un verso de este poema, porque es un verso conocidísimo y usualmente cuando recitamos o lo mencionamos, siempre lo mencionamos como que junto, ¿no? No solamente el nombre del poema como tal, sino también los versos el verso que viene a continuación, ¿no? No hay caminante, no hay camino, sino estelas en la mar, etc. Entonces, acá también se ha incrustado, ¿sí? Se ha incrustado ciertos datos de este famoso poema de Machado. Acá, fuimos a conocer el río Jordán. Esto también es un inciso, porque miren, observen lo que nos dice, ¿no? Donde Jesús fue bautizado. O sea, están dándome un dato explicativo de lo que sería el río Jordán. ¿Se dan cuenta? Entonces, la coma de inciso explicativo sirve justamente para incrustar o añadir datos que de repente no son tan obligatorios, son opcionales, pero que finalmente nos resultan buenos para poder entender más la información. Entonces tenemos 3 comas, vocativa, hiperbática y de inciso explicativo. Miren, más comas por acá, ¿no? Más comas. Entonces, la coma elíptica, ¿sí? La coma elíptica, ya la conoces porque en el cole nos las han enseñado, ¿no? ¿Para qué sirve? Reemplaza un verbo. Entonces, yo quiero evitar redundancia y quiero dejar de repetir y repetir ese verbo. ¿Qué hago? Utilizo la coma elíptica. ¿Ok? ¿Cómo suena, profesora? Así, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Acá esta coma elíptica me está ayudando, ¿sí? Más que reemplazar el mismo verbo dicho anteriormente, acá me ayuda simplemente a marcar una pausa, pero se sobreentiende que esa pausa, ¿no? Es a un verbo, es una acción, ¿no? Ojos que no ven es un corazón que no siente. ¿Ok? Entonces también es válido. Es un recurso que se usa en la redacción. Es un recurso, ¿ok? Elipsis, omito ciertos recursos, ¿no? Porque en el contexto de este texto se puede entender. Acá sí vemos que se quiere evitar una redundancia, porque dice, María estudia Derecho. Acá es el verbo, ¿no? María estudia Derecho. Su hermana, ya no coloco nuevamente estudia, coloco la coma elíptica que reemplaza al verbo. Y se sobreentiende que se trata del verbo estudiar, ¿no? Entonces dice, María estudia Derecho, su hermana Ingeniería Industrial. Profesora, ¿y por qué punto y coma? ¿Por qué? Porque cuando hay presencia de comas, ¿sí? O de presencia de comas en una proposición, o mejor dicho, en una oración compuesta que de repente aparece más de una proposición, yo debo separar, ¿sí? Estos conjuntos con punto y coma. ¿Ok? Entonces, esto también lo vamos a ver cuando veamos punto y coma. Coma elíptica, recuerda, coma elíptica, separo, ¿sí? O la uso para reemplazar verbos. Bien, vamos ahora con la coma enumerativa. Coma enumerativa. Su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué queremos? Enumerar. ¿Ok? ¿Qué queremos? Enumerar. Entonces, acá voy a mencionar varios sustantivos, ¿sí? Varios elementos que voy a ir separándolos con comas porque son parte de una serie, ¿no? Los puestos de papa, coma, yuca, coma, verduras, coma, pescado. ¿Ves cómo voy enumerando los elementos? Voy enumerándolos, coma enumerativa. Ok, etcétera, como es abreviatura, punto, y nuevamente coloco una coma para seguir explicando. Fueron desalojados del mercado. ¿Sí? Coma enumerativa. Facilito, facilito. Ahora, evidentemente es un adverbio, pues, ¿no?
Con adverbios, los famosos adverbios terminados en mente, ¿no? Evidentemente, hay una leve pausa ahí, coma de adverbio oracional, ¿ok? Evidentemente o obviamente, ¿no? Coma de adverbio oracional y continúo. La corrupción afecta más a los pobres, ¿sí? Acá también, este adverbio no necesariamente va a estar al inicio, puede estar también en el centro, ¿no? No he entendido nada, no he entendido nada, sinceramente, ¿ves? Ahí hay pausas, ¿sí? Sinceramente, entre comas ahora, entre comas, nada de lo que dijo el biólogo, ¿ok? Ahora, hay conjunciones, ¿sí? Hay conjunciones que también ameritan la presencia de comas. Por ejemplo, acá está lloviendo, así que no te conviene salir a la calle, ¿ves? Antes de esta conjunción, ¿sí? Añado una coma para introducir la conjunción, ¿ok? Está lloviendo, así que no te conviene salir a la calle. Acá, no me gusta el básquetbol, coma, pero iré a verlo contigo, ¿ok? ¿Te das cuenta? Estoy añadiendo una conjunción, estoy introduciendo una conjunción y esto puede ameritar una coma. Ahora, también vas a ver bastante información de exactamente cuando coloco la coma antes de ciertas conjunciones adversativas. Ahí te pido que revises esta página de la RAE para que veas toda la serie de ejemplos que hay. Acá en ese gran bosque, los niños ora juegan, ora pasean. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos nosotros que en este tipo de conjunciones distributivas siempre hay una coma que alterna justo las funciones, ¿no? Coma de conjunciones, ¿ok? Acá simplemente la coma es porque está separando el complemento circunstancial, pero observamos acá la coma de las conjunciones, ¿ya? Muy bien. Y acá en la T dice, estas palabras son sinónimas. Agrego, sí, una conjunción que va de alguna manera a aclarar un poco más lo dicho anteriormente. Es decir, entre comas, significan lo mismo. ¿Ok? Y acá, si yo quiero confirmar algo, hacer una confirmación de algo que he mencionado, también utilizo coma, ¿ok? No te olvidaste de comprar lo que te encargué, ¿no es cierto? Una coma acá. Una coma para hacer esta pausa que introduce esta pregunta de confirmación. Muy bien, chicos. Entonces, varios tipos de coma, ¿sí? Que tenemos que tratar de reconocer en nuestro examen o en nuestras prácticas, ¿sí? De la pre. Bien. Ahora, el punto y coma, ¿sí? No tiene la misma función que la coma, ¿no? Usualmente aparece en oraciones compuestas en donde hay presencia de más de una proposición y tú lo sabes porque ya hemos llevado el tema. Y también cuando hay presencia de comas. Entonces, a ver, vamos a chequear acá los 3 requisitos o los 3 puntos que hay que tener en cuenta para utilizar el punto y coma. Dice 1, separa elementos de una enumeración en expresiones complejas que incluyen comas. ¿Ya ves? ¿Está? Eso lo habíamos visto anteriormente en un ejemplo, ¿no? Separa elementos de una enumeración en expresiones complejas que incluyen comas. ¿Recuerdan cuando había ahí la presencia de una coma vocativa y además había un subconjunto previo, ¿no? Vamos a ver ejemplos acá también. Acá, une proposiciones yuxtapuestas. Ya sabemos que cuando hablamos de las proposiciones yuxtapuestas son aquellas oraciones compuestas, ¿no? Coordinadas, o sea que las proposiciones no tienen el mismo nivel sintáctico y que usualmente estas están separadas
por punto y coma, por coma o por dos puntos. Ya, acá se recalca la regla, ¿no? En el uso del punto y la coma, nos están diciendo que une proposiciones yuxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica, pero no sintáctica, porque solamente son coordinadas, ¿no? Pero semánticamente hablando, sí. Y por último, es usado delante de conectores también, ¿no? Delante de conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Esto es importante. Esto es importante también, ¿no? Una mayor longitud. ¿Ok? Entonces, vamos a chequear los ejemplos que nos han brindado acá. Dice, en el armario puso la vajilla, ¿no? En el armario uso la vajilla, punto y coma, porque estoy cerrando el primer conjunto. Además ya hay presencia de coma, ¿sí? En el cajón, ahora mi coma es elíptica porque voy a reemplazar al verbo puso, ¿no? En el cajón, los cubiertos, ¿sí? En el cajón, los cubiertos. Y en la despensa, acá debería ir un punto y coma, ¿no? Y en la despensa, la comida. Y en la despensa, la comida. Entonces te das cuenta cómo hemos utilizado punto y coma para separar proposiciones teniendo en cuenta que esta coma vale como verbo y esta coma también. ¿Sí? Miren acá. No temas porque yo estoy contigo. ¿No? Aquí está. ¿Sí? Presencia de coma. Mira cómo separo esta primera proposición de esta segunda. Ahí está, presencia del punto y coma. Alejandro, vocativo, ¿no? Vocativo, piensa lo que quieras, punto y coma, pero, coma, acá presencia de una comita, ¿sí? Por el amor de Dios, no te fíes de ella. Entonces, si te has dado cuenta, el uso de los signos de puntuación están muy ligados a esas pausas que son necesarias para poder entender un texto complejo en el sentido de que requiere de varios signos, ¿no? Que armen el sentido y que nos inviten a una entonación adecuada al momento de lanzar el mensaje. Y finalmente, en un análisis sabemos las funciones que cumplen estas palabras, ¿no? Acá, Digmer Espinosa, miren, el presidente de la comunidad, acá estoy utilizando las comas, ¿sí? De inciso, ¿no? Porque estoy agregando acá una posición de Digmer Espinosa. Entonces dice, es el mejor de todos, ¿sí? Voy a agregar ahora esta conjunción, hay una extensión considerablemente larga, entonces punto y coma antes del sin embargo, coma, por su falta de tiempo, tuvo que renunciar al cargo. Entonces, acá se amerita el punto y la coma después del sin embargo, porque el sin embargo está haciendo de alguna manera un contraste con lo anterior y además no es que empieza oración. Eddie, ¿cómo estás? No empieza oración, está en el centro, ¿no? Ante presencia de comas también. Y acá en la E, Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta. Una proposición larga, ¿sí? Y ahora voy a asociarla con la siguiente, he utilizado la conjunción por tanto. Punto y coma, por tanto, coma, dejó todo lo que tenía planeado para prepararse. Entonces, tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta esta manera de utilizar el punto y la coma en algunos conectores lógicos como el sin embargo, como el por lo tanto, como el por tanto, entre otros. ¿Ok? Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? Bien.
Vamos entonces a seguir mencionando signos, ¿sí? Para luego hacer este ejercicio larguito que tenemos acá, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos los 2 puntos, los 2 puntos. ¿Cuándo usamos, profesora, los 2 puntos? Ya, ok. ¿Te acuerdas las oraciones compuestas, yuxtapuestas? ¿No? No solamente usan punto y coma, también se separan con 2 puntos o también con comas, ¿no? Entonces, acá por eso nos recuerdan y nos dicen, relacionan proposiciones, ¿sí? Yuxtapuestas. Pero especialmente en qué casos, cuando quiero dar a conocer la causa y el efecto, ¿no? Cuando quiero conocer la consecuencia, cuando quiero hacer un resumen o cuando hay una explicación de una proposición anterior. También voy a utilizar los 2 puntos en citas textuales. Ya lo hemos visto cuando estábamos analizando objeto directo en oraciones compuestas, ¿no? Siempre las citas textuales llevan 2 puntos. Bueno, dependiendo del tipo de cita. Y además, en algunas fórmulas de saludo que se encuentran o que se utilizan para hacer las cartas o documentos. Veamos los ejemplos. Acá, ¿no? Las orquídeas se han marchitado, ¿sí? No tenían agua suficiente. Entonces, esto es el motivo de lo anterior. ¿Ok? ¿Sí? Consecuencia, ¿no? Es como si esto reemplaza el por qué. Sencillamente, el escritor decidió utilizar 2 puntos en vez de utilizar el conector por qué. Entonces, por eso digo que son recursos de redacción, ¿no? Acá, no llovió durante meses. Los agricultores perdieron la cosecha. Acá vemos causa-efecto, ¿no? Debido a que causa-efecto. No, perdón, que debido a que acá dice por qué, ¿no? ¿Por qué? Acá, Chabela, coma vocativa, ¿no? Necesitamos estos ingredientes, 2 puntos y presento una enumeración. Harina, huevos y azúcar. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo presento la enumeración? Sí, la enumeración que da más información a lo antes mencionado que sería ingrediente. Siguiente acá. Jorge ha recibido 2 mensajes. Uno de Mercedes y otro de Antonio. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? ¿No? Voy a dar a conocer, ¿sí? La explicación de un texto o de un referente antes mencionado, ¿no? Los 2 mensajes se explican de esta manera. ¿Ok? Acá, optimistas, como enumerativa, responsables y estudiosos, así son los estudiantes de San Marcos. Entonces, acá estoy explicando, ¿sí? El porqué de esto, ¿no? El porqué de esto. O sencillamente es una enumeración anticipada. Anticipada. ¿Ya? Acá, paciencia, determinación y esfuerzo eso es todo lo que necesitas para triunfar. Ahí está el resumen, ¿no? El resumen de lo anterior. Muy bien. Ahora, acá en la G tenemos el ejemplo de cita textual. Pitágoras dijo, el formato es este, 2 puntos, comillas angulares. Las comillas realmente, chicos, son estas, las angulares. Estas son realmente las comillas que nosotros deberíamos incluso escribir a mano. Solamente que nos hemos acostumbrado a hacer esto, ¿no? Hasta en el mismo teclado, ¿no? Estas comillas, si dentro de un texto
que ya esté entrecomillado, hay alguna palabra o algún texto que queremos resaltar, ahí utilizamos los otros tipos de comillas, las inglesas, ¿no? Incluso hay comillas simples, las que tienen solamente una rayita. Muy bien, entonces ya sabes, cita textual, Pitágoras dijo, Pitágoras mencionó, Pitágoras repitió, Pitágoras, etcétera. Dos puntos, abro comillas angulares, mayúscula, mayúscula, cierro las comillas y punto final. Ahora, acá te decía, ¿no? La regla 3. Estos son los ejemplos de la regla 3. Escribe una carta, un documento, un circular, un comunicado. Estimados estudiantes, dos puntos, siguiente renglón, dejo un espacio, se les informa acerca del cambio de fecha, etc. ¿Te das cuenta? Acá, certifica mayúscula en algunos documentos, ¿no? Certifica mayúscula, dos puntos, siguiente renglón, dejo un espacio y continúo con mi carta. El alumno de Edgar Valera asistió a todas las clases del curso, etc. ¿Ok? Entonces ya sabes para qué vas a usar los dos. Las comillas, ¿no? Acá está justamente lo que te mencionaba. Estas son las comillas que tú tienes que utilizar cuando quieras entrecomillar un texto. ¿Ok? Un texto. Y puedes también usar las comillas, por ejemplo, no solamente en citas textuales, como lo hemos visto anteriormente. De repente, para enfatizar en alguna palabra vulgar, ¿no? O impropia, o alguna palabra extranjera, ¿sí? O también cuando de repente digo una palabra con un sentido irónico, medio sarcástico, ¿ok? También vas a ver que hay comillas cuando citan títulos de un artículo, ¿no? Claro, porque un artículo está dentro de una revista usualmente. Entonces la revista es la que ve en cursivas, pero el título de ese artículo usualmente lo colocan entre comillas. También de repente puede haber un libro de poemas, ¿sí? Un poemario. Y dentro de este libro, dentro de este poemario, hay una serie de poemas. Ese libro tendrá un nombre y debería ir en cursivas el nombre, ¿no? Estos poemas que están dentro de este libro deberían ir entre comillas. En el momento que yo escribo y los mencione, entre comillas, ¿no? ¿Qué más? Me están diciendo que también puedo utilizar las comillas para resaltar un reportaje, igual también en cuentos, pero que están dentro de un libro. Por ejemplo, el libro de Julio Ramón Rivero, La palabra del mudo, ¿no? Una recopilación de sus cuentos. Entonces, los cuentos como La insignia, Los merengues, entre otros, si los menciono, los debo colocar entre comillas. ¿Qué más nos dicen? En cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Claro, dentro de una publicación, me refiero a un poemario, me refiero a un libro con recopilación de cuentos, me refiero a una revista que tiene una serie de publicaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también hemos visto que hay algunos apodos que tienen comillas. Por ejemplo, Ernesto Che Guevara, has visto que va entrecomillado ese Che, que está entre el nombre y el apellido, ¿sí? Bien, entonces también cuando vemos que hay apodos, ¿sí? Que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila, también vamos a colocar, ¿sí? A este nombre propio que sería el apodo, entre comillas, para un poco, ¿no? Hacer ese contraste con su nombre de pila. ¿Ok? Bien, veamos los ejemplos para entenderlo mejor. Dice, la acusada de lavado de activos, dos puntos, porque se viene la cita textual. Aquí está, mira, comillas, angulares, mayúscula. Acá han querido colocar un signo de exclamación y es válido porque le quiero dar de repente una entonación, ¿no? Un poco más fuerte. Cierro comillas angulares y mi punto después, al final. El punto va al final de las comillas. Acá, cuando están ebrios, uso ahí mi comita. Los angelitos, ¿ves? Irónicamente, irónicamente. Acá está, ironía. Los angelitos.
de mi vecina no respetan a nadie. El cuento Alineación, ahí está, ¿ves? Este es un cuento que está dentro del libro La palabra del mudo, ¿no? Pertenece, ajá, que está la palabra del mudo, cursivas, ¿no es cierto? Se me dice la regla, cursivas. Los nombres de las obras, canciones, etc. Acá, el verbo escribir, ¿por qué lo coloco entre comillas? Porque quiero resaltar, porque estoy haciendo mención de ese verbo, estoy explicando, estoy hablando de él. Dame, por favor. Es transitivo, ¿no es cierto? Puesto que requiere objeto directo. Bien, entonces continuamos ahora con la oración E. Alumno, activo, y quiero yo hacer énfasis esta palabra. Actitud, ¿no? Y desarrollo, ¿no? No significa lo mismo que aptitud. ¿Ves? He hecho, sí, un desarrollo comparativo entre dos palabras y para ello me sirvió, ¿sí? Las comillas angulares. En la F. En los años 70, ¿sí? El cholo, ¿ves? Acá está el alias, el apodo. El cholo, angulares, sotil. ¿Te das cuenta cómo hay una intercalación entre su alias y su nombre? Fue el jugador del Fútbol Club Barcelona. Bien, entonces usa las comillas para este tipo, ¿sí? De casos. Vamos con los paréntesis. Ojo, hay recursos que tienen las mismas funciones, hay coincidencias. El redactor, el escritor, tú decidirás qué utilizas, cuál es lo más adecuado. De repente ya utilizaste en algún momento comillas, ahora utilizo paréntesis, etcétera. Tú decides qué utilizar. Lo importante es cuidar que no sea repetitivo el texto, ¿ok? Acá dice, ¿no? ¿Cuándo utilizo paréntesis? Ah, por ejemplo, para agregar información complementaria. Entonces, también en incisos, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos la coma incisiva? También puedo utilizar paréntesis. Entonces, es información complementaria para aclarar. Puedo colocar fechas, puedo colocar lugares. Cuando de repente coloco una sigla y la quiero desarrollar, o al revés, ¿no? El nombre de una institución y quiero colocar su sigla para que se conozca, porque de repente estoy hablando de una obra y quiero además también resaltar el nombre del autor, o porque de repente quiero simplemente citar la obra. Menciono el autor y quiero citar la obra. Entonces puedes darle todos estos usos, ¿sí? Y reitero esto, ¿no? Inciso aclaratorio o accesorio. ¿Ok? Ahora, la vinculación sintáctica es baja. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos estas comas incisivas que estaban limitando las aposiciones? Entonces ahí mi texto tiene una función de aposición. Si fuera un caso en donde yo use los paréntesis, ya la función de aposición como tal, como que pierde, ¿no? Pierde esa fuerza y por eso es que acá dice con poca o nada de vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. A ver, veamos los ejemplos. Dice, Miguel Grau, ¿ves? Ahora yo coloco entre paréntesis un dato de Miguel Grau. ¿Sí? Su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. ¿Te das cuenta? Me sirvió los paréntesis. El escritor peruano Ciro Alegría Bazán nació en Sartibamba. ¿Dónde es Sartibamba? Ah, ya. Me ayudo con los paréntesis y ahí agrego el dato, ¿no? En La Libertad. Miren acá cómo mencionaron a la ONU, ¿no? Pero entonces, como tal vez algunos no sepan qué significa ONU, a desarrollo entre paréntesis la sigla. Organización de las Naciones Unidas. Acá, cuando la vi de nuevo, y ahí aclara algo, ¿no? Habían pasado más de 20 años, ¿no? Apenas fui capaz de reconocerlo. ¿Te das cuenta? Me sirvió para colocar ahí un datito importante, ¿no? Y acá, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es una cita también.
Estoy transcribiendo algo que dijo Pitágoras. Lo estoy transcribiendo como tal, uso comillas, pero como quiero enfatizar que es de Pitágoras, coloco Pitágoras entre paréntesis. Coloco Pitágoras entre paréntesis. ¿Ok? Puedo colocar acá además también la coma y el año. Ahí utilizo un formato llamado APA, ¿no? Pero acá simplemente lo que están diciendo y entre paréntesis coloca quién lo dijo, ¿no? Quién lo escribió. Bien. Ahora, no confundas la raya con el guión. El guión es más pequeñito, ¿no? La raya, ¿para qué la vas a usar? Mira, igual que los paréntesis y que la coma incisiva, también ayuda a cerrar incisos, ¿sí? Lo vas a ver usualmente en libros en donde hay un diálogo, no necesariamente y únicamente en un guión en un guión teatral, sí, en donde obligatoriamente ves diálogos, sino que a veces también en cuentos en donde se está narrando y se inserta el diálogo de los personajes o el pensamiento de algún personaje. Entonces, la raya, pues, puede encerrar incisos, la raya puede también enmarcar o encerrar los comentarios del narrador, ¿sí? De una obra, de un cuento, etcétera, ¿sí? Además, también suele estar antes de la intervención de los interlocutores, ¿sí? En un texto, ¿ok? El diálogo, ¿no? Y también puede utilizarse para enmarcar los comentarios del que transcribe una cita textual, ¿no? Yo de repente estoy utilizando un artículo y quiero hacer un comentario de una cita que he leído. Entonces, mi comentario, para que se sepa que es un aporte mío, lo enmarco o lo encierro con rayas, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos ejemplos. Esperaban a Esteban, mira, inciso, mi profesor en San Marcos, ¿ves? Lamentablemente, coma de adverbio oracional, no vi. La pregunta, ¿ya se ha encontrado a Jesús Forrest Gump? ¿Ves? Aquí está mi raya. Raya, porque estoy insertando un pequeño diálogo, ¿no? Ahí se sobreentiende que va a haber un intercambio, ¿no? De información. Bien, coma vocativa, ya sabes. No sabía que tenía que buscarlo, señor. También ahí se ve un pequeño diálogo, pero sencillamente acá nos han dado a conocer otra manera de cómo se puede presentar o cómo la podrías usar, ¿no? Acá mira, bueno, ¿ves? Hay un comentario, bueno, ¿no? Dijo apoyándose en la puerta, cierro, ¿sí? Si no te molesta. ¿Te das cuenta? Ahí está como bien marcando esos textos producto de un diálogo. Claro que no, raya, la tomó de la mano y tiró de ella. Ahí estamos haciendo, ¿sí? Incisos también, ¿sí? Incisos, dentro de un diálogo. Tú nunca molestas. Todos los estudiantes, afirmó el ministro, una aclaración ahí, ¿no? Tendrán el acceso a Internet. Entonces, en estas ocasiones puedes utilizar la raya en tus escritos. Muy bien, chicos, hemos visto entonces diferentes casos, ¿sí? La coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿sí? Comillas, paréntesis, la raya. A ver, ahora, como siempre, te invito que intentes añadir a ese texto, a esos textos, ¿sí? El signo de puntuación que tú creas que debería estar y luego, a ver, lo hacemos en conjunto para ver cómo nos sale. Pero lo que quiero es que mínimamente intentes porque eso es una confirmación de que estás entendiendo, ¿no? Ahora, esto no lo vas a aprender en un 2x3, ojo, es un tema, eso lo llevan en talleres hasta 6 meses. Hay una escuela de edición de Lima que te enseñan a redactar, entonces tú lo estás viendo en una clase, ¿no? De 2 horas, menos de 2 horas, hasta podríamos decir. A ver, intenta hacerlo y luego lo hacemos juntos.
Bien, chicos, ¿lo intentaron? A ver, vamos a ir añadiendo las comas, ¿sí? O los punto y coma. A ver, en el caso de la primera oración, ¿no? Que dice Carmela ha comprado un libro, un cuaderno, un lapicero, etcétera. ¿Qué tipo de coma debería añadirse ahí, chicos? Mira, vemos varios elementos ahí, ¿no? Sustantivos. ¿Se acuerdan la coma que enumeraba? ¿Cómo se llama esa coma? Coma enumerativa, ¿no es cierto? La coma enumerativa. Muy bien, Natalie. Coma enumerativa. Natalie, ¿y dónde agregaste tú las comas? ¿Después de qué palabras agregaste las comitas enumerativas, Natalie? Ahí está, ahí está. Ok, a ver, dice, Carmela ha comprado un libro. Muy bien, coma, ¿no es cierto? Antes de un cuaderno. Y obviamente sigue la misma dinámica. Un lapicero, etcétera. Ahí está. Coma enumerativa. Coma enumerativa. Muy bien, Natalie. Vamos entonces ahora con la 2. A ver, ¿y la 2 cómo la hicieron? ¿Dónde se colocó signos en la 2? Vamos a leer, ¿ya? Pablo quiere ir al estudio este domingo. No tiene dinero, no tiene suficiente dinero. Ok, acá veo dos proposiciones, ¿no? Acá veo dos proposiciones. Pablo quiere ir al estadio este domingo, punto y coma, no tiene suficiente dinero. Este punto y coma, sí, es como que equivale a un pero, ¿no? Entonces, interesante también el uso del punto y coma en esta oración compuesta, ¿sí? En donde quiero hacer ese contraste. Acá. Rosaura, francamente, ¿a dónde quieres viajar en las vacaciones? Chicos, ahí, ¿dónde tendría que ir las comas? Porque ahí tenemos que colocar dos comas, ¿no? Dos comas. ¿Dónde colocaríamos ahí las comas, ah? Rosaura, francamente, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres viajar en las vacaciones? ¿Dónde colocamos las dos comas? ¿Dónde sería? A ver, María Elena, Natalie, Carol, ¿quién más está en la clase? Ariana, Gabriel, Glenin, Natalie, Joaquín, Eduardo, Adriana. Ajá, bien, Nati. Pero se dan cuenta que acá cambió el sentido. Mira, perfecto lo que ha hecho Natalie, ¿no? Rosaura, francamente, adverbio oracional, ¿no? Y viene una pregunta. ¿A dónde quieres viajar en las vacaciones? Abro allí signos de interrogación. Abro signos de interrogación. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora en la 4, cuando se tiene diabetes, ¿qué alimentos no se debe comer, doctora? ¿Dónde iría la comita IA? Ahí solamente una comita, meritaría una coma, ¿no? Ahí después del complemento circunstancial. A ver, ¿dónde? ¿Dónde colocamos la comita ahí?
¿Qué dicen, chicos? ¿Antes del qué? Claro, excelente. Coma, viene la pregunta. ¿Qué alimentos no se debe comer, doctora? Perfecto, ya le agarraste ahí la onda. Muy bien, muy bien. Vamos, chicos, si se han dado cuenta, esto del uso de los signos está muy ligado a la lectura, muy ligado a cómo leemos, ¿no? Y entonces va a ser más fácil. Tengo más afinidad con textos, va a ser muy fácil que nos demos cuenta, ¿no? Dónde va el signo de puntuación. Y de repente no sabemos ni siquiera explicarlo, pero sabemos que ahí va eso, ¿no? Porque ahí se activa una memoria fotográfica producto de tanta información que has obtenido de manera indirecta, ¿no? A leer textos. Bien, continuamos. A ver, ¿a dónde más? A ver, siguiente. El libro favorito de Aldo es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ya. A ver, acá el contexto me está diciendo, ¿no? Que en esa oración hay como un inciso. ¿Dónde va la coma inciso? Porque se ha agregado un dato acerca de 100 años de soledad. ¿Dónde iría la coma inciso? Mami, ¿me pido popular? Bien, ¿cuál es el inciso? ¿Qué texto es el inciso? ¿Qué texto es ese dato que se ha agregado para saber, sí, un poquito más de 100 años de soledad? De Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Entonces acá mi coma, inciso, de Gabriel García Márquez. Bien, continúo entonces, continúo. A ver, las 6. El novio, ajá, miren, el novio, ay, suena medio raro. Debería ser así, ¿no? El novio, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban la llegada de la novia. Entonces, coma enumerativa, coma enumerativa. Coma enumerativa. ¿Ok? Bien, continuamos con la siguiente oración. A la cita, a la cita llegaron Saúl Ruiz, el rector, Ana Lucía, la tutora, y Luis Alba, el decano. Acá también tengo que separar conjuntos, pero hay presencia de comas, ¿no? Porque digo, ¿no? A la cita llegaron Saúl Ruiz y ahora sí, el rector, ¿cierto? Inciso, el rector, separo este primer conjunto con punto y coma. Ana, perdón, Ana Lucía, la tutora, ¿sí? Y Luis Alba, el decano. ¿Ok? Realmente antes, si yo, por ejemplo, el último elemento con I, acá ya le pongo coma nada más, ¿ya? Coma nada más. Bien. Vamos ahora con el 8. Por aquella época, Alex, que todavía era un niño, ajá, ahí está. Alex, que todavía era un niño, tenía actitudes para el fútbol. Entonces, esto de acá es el referente que estoy, sí, mencionando, pero además hay una posición acá, ¿no? O mejor dicho,
Más que posición, es una proposición subordinada adjetiva que me da información de Alex, ¿no? Presencia de verbo, acuérdense. Presencia de verbo. Proposición subordinada adjetiva porque me da información de Alex. Entonces, ¿te has dado cuenta cómo fue necesario la presencia de las comas? ¿Ok? Acá, estas palabras son sinónimas. Ajá, conjunción, es decir, entre comas, es decir, significan lo mismo. Primera proposición, punto y coma, los antónimos, en cambio, tienen significados opuestos. Y la última, en la Maratón Femenina de París 2022, participaron, ¿no? Complemento circunstancial, participaron, y ahí enumerativa, Valdivia, Tejeda y Rojas. Entonces, si hiciste eso, ¿sí? O llegaste al 50% mínimamente, te felicito. Pero te felicito más por intentar hacerlo, porque no nos sirve la teoría si no la aplicamos. ¿Ok, chicos? Bien. Vamos ahora con otro ejercicio más. Sí, nos dejaron los ejercicios para el final. A ver, ¿cómo sería acá? Acá los enunciados que presentan uso correcto. Quiere decir que acá han colocado un montón de oraciones con una serie de signos de puntuación, pero no necesariamente está bien colocado ese signo de puntuación. Y en el examen o en tu práctica también te van a venir ejercicios de esta manera en donde tú tienes que revisar y corregir. Y la única manera de corregir es habiendo entendido la regla, ¿no? Y para eso tenemos que primero leer y entender el contexto del mensaje. Bien, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿cómo debería ser esta 1? Antonio Machado, poeta español, 2 puntos. Perdón, a ver. Antonio Machado, poeta español, dijo, 2 puntos, todo lo que se ignora se desprecia. Ya, pero acá no, pues, acá ya no iría ya. Voy a poner en azul lo que está incorrecto, ¿ya? Todo lo que se ignora se desprecia. Claro, es que allí cuando dice todo lo que se ignora, está actuando de sujeto, ¿no? Y se desprecia predicado. No puedes colocar esa coma, ¿sí? Porque estás tú matando ahí una función sintáctica, ¿ok? Entonces, esa coma no estaría. A ver, acá en la 2. A ver cómo está la 2. La película Joker, no, acá. La película Joker, Guasón en Hispanoamericana. Ya, pero acá amerita más paréntesis, ¿no? Guasón en Hispanoamérica. Paréntesis. Porque es un dato que, como está escrito, no tiene una relación semántica como tal, ¿no? Muestra la manera en que Arthur Fleck se convierte en Joker, el villano de la ciudad gótica. Ya acá yo quitaría el paréntesis y se colocaría una coma inciso. Así sería. Bien. A ver acá cómo sería. El Principito Griezmann, ya. Principito lo colocaría en comillas. Mira, debería ser angular, ¿ya? Pero a ver, acá tengo angular. Copio este angular de acá. El Principito. Resalto, ¿no? Resalto esa palabra. Tiene relación además con el nombre, sí, de la obra, El Principito, Griezmann, pero acá no me estoy refiriendo, pues, obviamente a la obra como tal, ¿no? Pero es una palabra que está teniendo un sentido, sí, de alias, de seudónimo. El Principito Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, nació en Francia.
Ok, así sería. Luego acá, a ver, en el zoológico de Huachipa, coma, hay muchos félidos, acá 2 puntos, pues, ¿no es cierto? Pumas, leones, tigres, etcétera. A ver, al... Es que está bien, esto está bien. A ver acá, Sofía Mulanovich, la gringa. Ya, pero la gringa, ya no tiene seudónimo realmente, no es un seudónimo como tal, ¿no? Así que colocamos acá entre paréntesis para saber un dato de quién es, ¿no? La morena, la china, etcétera, la gringa. Ganó 3 campeonatos mundiales de surf, ya. Acá, profesor, ok, vocativa. Son yeístas las personas que pronuncian igual haya que haya. Ok. Entonces, como estoy haciendo mención de estas palabras, les coloco comillas angulares. ¿Sí? Comillas angulares. Vamos a colocar acá comillas angulares. En la 8, cuando hagas favores, ajá, coma ahí, coma, vamos a borrar este muñequillo. Cuando hagas favores, no los recuerdes. Cuando los recibas, no los olvides. Este punto y coma para separar las dos proposiciones, ¿no? Y esta coma para separar el circunstancial. Acá esta coma está de más, pues ¿para qué voy a colocar coma antes de los paréntesis y después de los paréntesis? Saussure es considerado el padre de la lingüística moderna. Y Margarita, mejor llévanos algo para cenar en la casa, ¿no te parece? Ya es que también está correcto. Entonces, hemos visto varios detallitos, ¿no? Que estaban de más. Ahora, cuando tú leas textos, ¿sí? Cuando tú leas textos, siempre tienes que tratar de fijarte cómo se ha redactado en el sentido que también te va a ayudar a ti como un recurso cuando tú también quieras redactar. Ahora, un buen texto, sí, un buen texto tiene 3 propiedades. Que sea adecuado, la adecuación. ¿Qué significa? Que si yo escribo un texto o menciono un texto oral, finalmente el texto oral, texto escrito, es un mensaje, ¿no? Construido. Yo tengo que fijarme a quién le dirijo ese mensaje. Y en el contexto, o sea, el motivo, la situación, ¿no? Entonces, de repente, yo no voy a utilizar el mismo lenguaje que utilizo para saludar a mi mamá por su cumpleaños que saludar a mi jefe por su cumpleaños. Si yo tengo que utilizar diferentes palabras, una entonación diferente y diferentes recursos también, ¿no? Entonces hay que adecuar los textos, adecuación. Ahora, ¿cómo mi texto está cohesionado? Cuando también utilizo recursos lingüísticos en donde las palabras, las frases o las oraciones de este texto, que puede ser extenso, puede ser corto, ¿no? Se lean de tal manera que haya una secuencialidad, que haya una asociación entre una proposición con la otra proposición y que de alguna manera ya me esté avisando qué es lo que se viene, ¿no? Una consecuencia, una causa, estoy aclarando algo, voy a citar un ejemplo. Entonces, para eso me sirven algunos recursos que me ayudan a obtener textos cohesionados, a utilizar palabras que
van a aportar a un entendimiento más rápido y que el texto sea clarísimo, sea muy claro. ¿Ok? Y obviamente la coherencia es que tu texto tenga sentido, ¿no? Que tu texto tenga relación, que yo pueda entender fácilmente de qué se trata. Y tiene que estar correctamente escrito, no puede haber fallas ortográficas de ningún tipo, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque ya sabes, cualquier falla ortográfica, cualquier omisión de algún signo de puntuación puede cambiar mi mensaje. Entonces, ahí ya estamos detallando una profundidad que tiene que ver ahora con cómo he escrito mis párrafos, ¿no? Todos los elementos que están en un texto. Entonces, 3 propiedades que tú tienes que tener en cuenta cuando escribas. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer que estas propiedades se cumplan? Reitero, primero vas a ver, ¿no? Vas a chequear de que este texto, este contenido tenga relación o haya habido un estudio previo de a quién se lo vas a escribir, ¿sí? Y de qué tema, de qué se trata, cuál es el motivo, cuál es el punto principal de ese texto. Utiliza un correcto vocabulario, ¿ok? Y cuando usas los conectores lógicos, las conjunciones de manera correcta, también finalmente tienes un texto, ¿sí? En donde hay una asociación importante y bien hecha entre las palabras. Allí tú tienes que ser experto utilizando los conectores lógicos porque te marcan el discurso. ¿Ok? Y finalmente, vincula bien pues tus ideas, ¿no? No vas a hablar en un párrafo, no sé, de las estrellas y en el otro párrafo vas a hablar de pan con hamburguesa, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia. Bien, ahora, ¿qué recursos puedes utilizar? Mira, puedes sustituir, puedes omitir, puedes añadir conectores lógicos, etc. Miren, estos ejemplos. Este recurso tiene que ver con referentes, por eso se llama la referencia. Entonces, ¿cómo hago para yo no repetir una palabra que se convierte en un referente, porque estoy hablando de eso, ¿no? ¿Cómo hago para no repetirlo? Porque voy a hablar de él o de eso en todo momento, mi texto. Ah, ya utilizo pronombres, o sea, reemplazo esa palabra por un pronombre. O reemplazo esa palabra, dependiendo de la que sea, por un adverbio u otro, ¿no? Entonces, mira lo que dice acá. El profesor de literatura solicitó que no lo interrumpan durante la clase. Se está hablando del profesor de literatura, ¿no? Y ahora yo ya no lo vuelvo a mencionar acá, sino voy a hacer referencia del profesor de literatura mediante un pronombre. Acá, mira, ellos desconocían realmente su intención. 2 puntos, Oscar, Alex y Rolando. Acá el referente está primero, ¿no? Y luego me doy cuenta de que se trata de Oscar, Alex y Rolando. Entonces, si tú vas a utilizar pronombres para no repetir, ¿sí? Al sujeto en mención, ¿qué vas a hacer? Perdón, cuando tú utilizas el pronombre después de haber mencionado al sujeto en mención, ¿sí? Se llama anáfora. El mecanismo de referencia se llama anáfora, que el pronombre está después. Pero si el pronombre estuviera antes y luego digo de qué se trata o de quiénes se trata, eso se llama catáfora. ¿Ok? El orden, nada más, el orden. Ahora, acá amerita adverbios, pues no amerita un pronombre, ¿no? Dice, estaré en la universidad a las 3 en punto. Allí te muestro mi proyecto. Entonces, ¿cómo hacer referencia de un lugar? Lo más adecuado es utilizar el adverbio allí, ¿no? Que reemplaza universidad. Nuevamente anáfora porque lo he reemplazado después. Pero si el reemplazo es antes o la mención del referente es antes, se llama catáfora, ¿no? Ubícate allí para realizar la última foto, bajo la sombra de los árboles. Ahora allí está reemplazando a bajo la sombra de los árboles, porque ahí es donde se tiene que ubicar, ¿no? Entonces date cuenta que no solamente está reemplazando una palabra, puede reemplazar toda una frase. ¿Ok?
la referencia, ya sabes. Ahora, también puedes sustituir, ¿no? He utilizado una palabra, pero quiero también seguir con ese sentido. Ah, ya. Vuelvo a mencionarla, pero ya no la escribo igual. Utilizo un sinónimo, ¿no es cierto? Un sinónimo. ¿Por qué? Porque son palabras diferentes que tienen el mismo significado. O de repente utilizo un término general y luego lo especifico. Vamos a ver. Si utilizo un sinónimo, obviamente tienes que tener un buen vocabulario y vas a saber qué otra palabra utilizar, ¿no? Hay bellas estatuas en el rima. Son esculturas de signos zodiacales, ¿ves? Ya no repito estatuas, utilizo un sinónimo. ¿No? Igual acá, Juan estaba hablando por celular, pero pero de pronto se cortó la señal del dispositivo, ¿ves? Ya no repito lo mismo. Un texto más rico, un texto variado. Ahora, ¿cuándo es que uso hiperónimo e hipónimo? Mira, yo ya lo hablo con tranquilidad porque son temas que has llevado, ¿no? Tú ya sabes que el hiperónimo es el término general y el hipónimo es el término específico, ¿no? Entonces, mira cómo yo lo uso en mi redacción, no solamente para analizar y para marcar la respuesta a mi pregunta, también para escribir, ¿no? Dice, el satélite más grande de Marte es Phobos, ¿ves? Entonces, acá estoy utilizando una hiperonimia porque primero coloco el significado general y luego coloco un significado específico que se convierte en un subconjunto de este general. Pero si yo utilizara primero el específico y después el general, sería hiponimia, ¿no? El corazón mantiene la sangre en movimiento, este órgano, ¿ves? Controla la velocidad de los latidos. Entonces, he armado un texto, he construido un texto en donde me refiero a un elemento, pero lo puedo mencionar de diferentes maneras, con pronombres, con sinónimos, utilizando adverbios, utilizando hiperónimos y luego el específico. Ahora, la elipsis significa de que tú vas a omitir ciertos recursos o ciertas palabras, pero finalmente se entiende en el texto, ¿no? Mira cómo yo puedo omitir un verbo, ¿no? Pedro tiene un Doberman, ¿no? Carlos, un Chihuahua. Y como he utilizado el recurso del elipsis, necesito también yo apoyarme en otro recurso, que sería un signo de puntuación, la famosa coma elíptica que reemplaza verbos. Entonces, detrás de ese uso del signo hay también todo un recurso de redacción que has utilizado, pero que de repente no lo sabes, ahora sí. Acá mira cómo emito el sujeto, ¿no? Omito. Alberto primero pasea al perro, luego juega fútbol con sus amigas. Entonces, ya no repito nuevamente Alberto, lo omito porque se sobreentiende. ¿Ok? Bien, acá tenemos ejercicios, ¿sí? Para simplemente determinar el tipo de referencia que se empleó, que han utilizado acá, ¿no? Que han utilizado acá. Han utilizado el uso de pronombres, el uso de adverbios que han utilizado. A ver, vamos a hacerlo juntos porque realmente es, como te digo, un tema súper largo, ¿ya? Y darte tiempo para que resuelvas, que me encantaría porque esa es finalmente la idea. Creo que no va a ser propicio. ¿Por qué? Porque nos vamos a demorar un poquito y quiero acabar realmente los temas, ¿ya? Bien, entonces mira acá, dice, vamos a leerlo acá, checar esto un poco. Ya. La luna carece de luz propia si la vemos iluminada es por el reflejo de la luz solar. Ya, ok, están hablando de la luna, ¿no? Carece de luz propia si la vemos, ya, ok. Este la es el pronombre que obviamente hace referencia a la luna. Entonces, como coloqué el pronombre después, se trata de una anáfora, ¿no? Anáfora, ¿se acuerdan? Uso el referente pronombre después. Anáfora, ya, acá. Manuel vino
esta vez en su automóvil, Miguel en una bicicleta. Ya, acá que utilicé la elipsis, ¿se acuerdan? La elipsis, sí, elipsis, omití. Acá, el arte suele ser visto como una necesidad secundaria de las sociedades, pero esta perspectiva debería cambiar ya que la pintura y la literatura han sido vitales en el avance cultural de los pueblos. Ok, entonces acá el arte, ¿no? Se está hablando del arte, ¿sí? Y acá luego mencionan los específicos, que sería pintura, que sería literatura. Entonces hemos utilizado la hiperonimia, ¿no? Porque primero mencionamos una palabra general, hiperonimia. A ver, ya, mira, y también sociedades, ¿no? Y luego abajo colocamos pueblo. También utilizamos no solamente la hiperonimia, sino también la sinonimia. Y no, perfecto ahí. Acá, el empeño del tesista es imparable en su investigación, obtendrá grandes resultados si mantiene constante este afán. Ok, empeño, sí, afán. Sinónimos. Sinonimia. Ricardo, aquí se va a sentir más cómodo. Este sillón permite que descanse su espalda. A ver, ¿quién me dice acá cuáles son las palabras? ¿Cuál sería el referente de qué palabra? ¿Alguien me podría decir? Acá. Ricardo, aquí se va a sentir más cómodo, es que el sillón permite que descanse su espalda. Acá, ¿cuál sería el referente? ¿Y el referente de qué palabra? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Facilito, ¿no? Mira, Ricardo, aquí se va a sentir más cómodo. Este sillón permite que descanse su espalda. Adverbio, ¿no? Ahí. Adverbio. Y es una catáfora porque está primero el referente, ¿no? Catáfora. Y el oro hace soberbios y la soberbia necios. ¿Qué tengo acá? Elixis. Elixis. ¿Por qué? Que omití el verbo. ¿No es cierto? El verbo. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Bien, entonces, ahora, cuando uses conectores, no es usarlos por usar, o sea, nosotros tenemos que exactamente ver qué texto viene después de lo anteriormente escrito o dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es simplemente aportar significado al texto, va a marcar mi discurso y me va a presentar lo que viene. Entonces, me va a preparar a saber qué es lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá cuando dice Liz es titulada en odontología y luego dices odontóloga, ya simplemente lo que he hecho es aclarado, ¿no? Reforzado ahí, explicado un punto, ¿no? Liz es titulada en odontología, es decir, es odontólogo. Y ahí está la cohesión que mencionaba, ¿no? Entonces tenemos conectores discursivos como los aditivos que adicionan información, ¿no? El verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Así mismo. Visitamos Brasil y Ecuador, ¿no? Acá, adversativo, lo voy a utilizar cuando hay una oposición. Esté totalmente de acuerdo con el plan, sin embargo, desea asegurarse. Coloco, sin embargo, entre comas porque el texto es corto, pero si el texto fuera de una longitud más larga, sí coloco un punto y coma, ya porque hay un contraste de todas maneras. En el caso del concesivo, ¿no? Acá tenemos, por mucho que intenté disuadirlo, Luis ya había tomado otra decisión y no cambió de opinión. Acá hay una objeción, ¿no? Pero no dificulta la acción.
El consecutivo va a presentar la consecuencia, ¿no? Un gato entró a su casa e hizo desmanes en la cocina y en la sala. Por tanto, tiene la consecuencia ahí. Al llegar tuvo que limpiar y ordenar. Acá aclaro, ¿no? Santiago aprendió a tocar el piano con videos tutoriales. O sea, es una autodidacta, es un autodidacta. Miren, entre comas, ¿no? Entre comas. Mirando también cómo utilizo los signos de puntuación. Ahora, cuando yo ya dije algo y lo quiero volver a decir, pero de repente con otras palabras, ¿qué hago? Ah, ya. Utilizo, por ejemplo, un dicho de otra manera, dicho de otra forma, más claramente. Y suena así, ¿no? El delantero fue la clave del éxito, dicho de otra manera, no hubieron ganado sin él. Entonces, mira cuántos recursos uno puede utilizar para que nuestros textos estén ricos, ¿no? En cohesión. Acá, ejemplificativo, porque lo que voy a hacer es utilizar el conector para presentar, porque la redundancia, un ejemplo, ¿no? Las especies vegetales son muy diferentes, así pueden ser grandes, pequeñas, perennes o anuales. Ahora, me quiero corregir, utilizo un rectificativo, ¿no? No ha dormido nada esta noche, mejor dicho, lleva sin dormir desde el martes, ¿no? Porque lo dije muy general, se puede entender diferente, entonces mejor rectifico y doy un texto más específico. Cuando recapitulo es porque estoy haciendo una especie de resumen de todo lo que he mencionado, ¿ok? Y me puede servir como una conclusión también, ¿no? Entonces dice, pues puede ir vestido como quiera. En definitiva, se trata de una reunión informal. Creo que son textos cortos, ¿no? Pero nos ayudan a entender cuándo uso este conector. Y miren, son muchos, no son varios realmente, ¿no? Para dar un orden, ¿ves? Cómo yo voy cohesionando mi texto, doy un orden. Primero, segundo, en primer lugar, a continuación, finalmente, ¿no? Ahora, de apoyo argumentativo, ¿cuándo? Cuando quiero obviamente agregar una justificación, cuando quiero defender una idea, cuando quiero agregar un argumento, ¿no? Que sustente lo que he dicho anteriormente. Y de digresión, a veces estamos hablando o queremos escribir un punto, pero luego me acordé de algo y quiero cambiar de tema, para que no sea tan grotesco ese cambio, porque es completamente diferente y no se vea como falta de coherencia. ¿Qué hago? Agrego un conector de digresión y cambio y de alguna manera suavizo, ¿sí? Ese giro de la conversación, ¿no? Te felicito por tu ascenso. Por cierto, ha llamado tu hermana, ¿ves? Suavizó ese cambio, ¿no? Muy bien, continuamos entonces ahora con los ejercicios 4. Ejercicios 4. Muy bien, chicos, tenemos también acá una serie de oraciones y ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, ¿no? Determinar la clasificación de los conectores. Simplemente nos están diciendo, a ver, ¿qué tipo de conectores serán los que hemos utilizado? ¿No? Entonces, a ver, vamos a chequear. El video que vimos en clase fue entretenido. Asimismo, fue muy instructivo. Acá estamos adicionando, sería un aditivo, ¿ya? Un aditivo. A ver, vamos a colocarlo acá, vamos a achicar y colocar acá aditivo. A ver, acá el arquero seleccionó el pie izquierdo, aún así tuvo un excelente desempeño, concesivo, porque nos está presentando una dificultad, pero la acción continúa, o sea, no dejó de hacerse, ¿no? Hoy no hace frío en esa ciudad, al contrario, la temperatura se ha elevado. Ya, ok, acá se ve un contraste de alguna manera puesto, adversativo. Ya estaba cansado de conducir, así pues se detuvo al costado de la carretera. Ok, acá consecutivo, porque nos está presentando una consecuencia de lo antes mencionado. Me gustaría estudiar una carrera como ciencias de la comunicación. Ese cómo me está presentando a mí un ejemplo. Ejemplificativo.
A ver acá, la casa no es nada pequeña, más bien diría que es grande para una sola persona. Ok, acá estoy rectificando, más bien diría, no estoy haciendo una rectificación, rectificativo. Acá en la temporada pasada el personal no se dio abasto con la demanda, pues bien, en este verano se ha duplicado la cantidad de empleados. Ok, acá estoy yo justificando, entonces utilizo un conector de apoyo argumentativo. ¿Ok? Acá, el arte del romanticismo incorpora el culto por los paisajes sombríos. Resumo, ¿no? En síntesis, rescata los climas y tonos que se asocian con la melancolía. Acá, recapitulativo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces ahora con los diferentes tipos de textos, ¿sí? Con los que te puedes topar en tus lecturas. Seguramente ya te has dado cuenta cuando haces tu examen de actitud verbal o de razonamiento verbal, ¿no? El que se presenta al inicio de los exámenes. Muy bien, entonces mira, los expositivos tú los vas a identificar porque el texto que te brinda, que te da a conocer, es objetivo, ¿no? Usualmente estos son textos científicos o son artículos, ¿ok? Entonces me sirve para explicar, me sirve para dar información, pero tú no vas a ver ahí que prima la subjetividad ni la opinión, ¿ok? En cambio, en un texto descriptivo, también puede ser que el texto descriptivo me esté dando a conocer informando, obvio, pero te vas a dar cuenta que es descriptivo porque hay mucha presencia de adjetivos y porque está detallando, sí, de manera minuciosa objetos, personajes o de repente algún lugar. Entonces, profesora, mi texto puede ser únicamente expositivo y únicamente descriptivo, no, pero va a haber una característica de ese texto que va a primar más que la otra. ¿Ok? Ahora, otro texto que también te va a venir, ¿no? O los que te puedes enfrentar son los argumentativos, ¿no? Y ahí, ¿de qué se trata? Ahí yo voy a ver obviamente una exposición, pero también yo voy a ver puntos de vista, voy a ver una postura, una posición frente a un tema que de repente se está discutiendo. Entonces, por eso es que este tipo de textos argumentativos los ves en debates, ¿no? En artículos de opinión, en las propagandas para elegir algún candidato, etcétera. Ahora, un narrativo también te informa, todos te informan, pero el narrativo relata algo, que puede ser un cuento, una novela, una fábula, y vas a ver siempre presencia de personajes, ¿ok? Ahora, en un dialogado, un ejemplo claro es una entrevista, un guión de teatro, ¿no es cierto? Y ahí tú vas a ver estos signos que hemos mencionado, ¿no? Como la raya, por ejemplo, ¿no? Entonces, un texto dialogado siempre está ligado o enmarcado a la presencia de interlocutores en donde conversan. Y el instructivo te indica, te orienta, te dice cómo hacer algo. Estos, por ejemplo, se pusieron se fueron o se hicieron muy necesarios en la pandemia, ¿no, chicos? Que tuvimos que estar recurriendo a muchos tutoriales por video para poder entender una clase u otra. Entonces, son diferentes tipos de texto que también tienes que reconocer porque te pueden venir lecturas como estas en donde te digan, a ver, reconoce qué tipo de enunciado es. ¿Ok? Bien, chicos, el tiempo se fue volando, pero vamos a finalmente a decirte qué tipos de textos son y darte también las claves de la separata, de la última separata de este ciclo, que espero que haya sido útil para ti, que hayas aprendido o que haya estado dentro de tus expectativas. Muy bien, entonces miren, acá yo solamente vi este término científico y ya me pude dar cuenta, me dio un indicio de que se trataba de un texto expositivo, ¿no? Me habla de una enfermedad crónica, me habla de por qué se provoca, etcétera. No hay ninguna opinión, ninguna subjetividad de por medio, se trata de un texto expositivo, netamente informativo, netamente objetivo. Ahora, acá miren, me está hablando del oeste de Texas, ¿no?
que en México me está diciendo que es bello, que es áspero, ¿no? Me está diciendo que las piedras están llenas de piedras. Hay una descripción, hay presencia de adjetivos, hay detalles, ¿no? Entonces, obviamente es una descripción, un texto descriptivo. A ver, acá dice, para preparar un pastel, ya, preparar, debe ser una receta. Sí, indudablemente, ahí está, la receta, los ingredientes, el tiempo, instructivo, ¿no es cierto? Instructivo, obviamente tú lo vas a leer, no te vas a arriesgar como yo, tú tienes que leerlo, ¿no? Tienes que darte el tiempo de leerlo. Y luego en la última, a ver, el juicio del presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de haber inició en octubre. Uy, ya, me está narrando algo narrativo, me está relatando un hecho narrativo. Muy bien, vamos ahora a dejar de compartir para presentarte entonces rápidamente la separata de esta semana. A ver qué tenemos. Perdón, chicos, se me fue el internet por un ratito. Bien, vamos con la separata 17. Ajá. Bien. En esta separata entonces tenemos las siguientes respuestas, ¿ya? En la pregunta número 1 nos están pidiendo que hagamos una asociación de los tipos de coma con los textos que nos han propuesto y la respuesta de la 1 es BES, ¿ok? Respuesta BES. En la pregunta 2 nos pidieron que revisemos la puntuación. Bien, entonces acá las que incumplen, ¿sí? El precepto mencionado son la 2 y la 3. Por eso es que la respuesta es Ana. Pregunta 3. Y nos están diciendo que se señale el enunciado en donde se debe colocar el punto y coma. Y acá la respuesta es dedo. Bueno, acá había añadido este texto porque quería mencionar cómo se usa el sin embargo. En ocasiones el sin embargo se puede utilizar al inicio de un texto, ¿sí? Ahí colocamos coma después del sin embargo, ¿no? O sencillamente está después de un punto seguido, coma después del sin embargo. O puedes utilizarlo también en el centro, punto y coma, ¿sí? Y luego la coma. Recuerden que ahí es para comparar, contrastar. O simplemente, si es como un apartado para agregar algo, pero que no se contrasta, utilizo el sin embargo simplemente con comas, ¿ya? Muy bien. Pregunta 4. En la pregunta 4, esta es la corrección de la pregunta 4. A ver si si le tomas un pantallazo, sería regio. Acá simplemente corregir, ¿ya? En la pregunta 4 es corregir. A ver si le tomo un pantallazo, yo te lo mando. En la pregunta 5, clave casa. Pregunta 6, casa. En la pregunta 7 tenemos también como clave C, casita, en la 7, casita. En la pregunta 8, acá ya empieza lo que es redacción básica, el uso, ¿no?, de referentes. Acá tenemos beso como clave, ¿sí? Besito en el análisis de ese texto. En la pregunta 9, enano. Pregunta 10, Anita. En la pregunta 11 vas a completarlo con, ¿sí?, la C, ¿ok? La C. Y la última pregunta tiene como clave dedito.
Muy bien, chicos. Les deseo todos los éxitos del mundo. Sigan estudiando, sigan siendo perseverantes, sigan soñando, porque si no soñamos, no cumplimos metas. Ha sido un gusto compartir con ustedes conocimientos y espero que sigan adelante, ¿ok? Un abrazo para todos. Éxitos totales. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho.